Nadie en Bolonia me había hablado de ese río. Le decían río de Bolonia, aunque tenía su nombre. Allí prefieren ignorar lo que corre, lo que avanza, y será mejor así. Desde la orilla podía ver la piel de Nizar brillar en la profundidad como si llevara un traje de diamantes. Se alejaba y con el chapoteo insistía en que lo acompañase. Sabía que si me animaba al baño mostraría mi torpeza y limitaciones, las imperfecciones de mi cuerpo que remarcaban la perfección del suyo. A él no podía pasarle nada. Su hora quedaba muy lejos. Era un elegido, un protegido por alguna fuerza que solo a él atendía. Se dejaba arrastrar sin miedo por las corrientes, subía a una piedra y se lanzaba de cabeza entre las rocas. Luego imitaba a un submarino con el cuerpo sumergido y la polla tiesa. A pesar del agua helada, podía elegir el momento de la elección. Engendraba vida en cada gesto. Seguía con paciencia sus pasos que me dirigían hacia el abismo de lo inexplicable. El día había vuelto a ser el deseado sistema en el que pasan cosas sin que ocurra demasiado. Cuando anocheció, Nizar encendió los focos del coche que abrieron sobre el río un deslumbramiento de noches idénticas a esa que ya asomaba. Bebimos 2 botellas de vino rosado caliente y nos tumbamos sobre una toalla. Le bajé el calzoncillo que mantenía con un blanco impoluto a pesar de la tierra y me subí encima con el fogonazo de los faros sobre mi cuerpo. A la vuelta lo dejé cerca de la jungla. Se alejó del coche con los andares exagerados de un modelo en una pasarela. Temía que se hundiera poco a poco en ese barrizal hasta desaparecer para siempre, que se aburriera de mí y de este coche que no corre como a él le gustaría, de este cuerpo del que no soporta que tenga que recurrir a esos geles lubricantes que le quitan la brutalidad que en el amor, o en este tipo de amor, él prefería. Saqué la cabeza por la ventana y le grité: «No me abandones», cuando ya bromeaba y se golpeaba con sus amigos, que es la forma que tienen algunos hombres de decir algo parecido a lo que yo le grité. Ocurrió así. Comencé a jugar al más sagrado juego sin saber lo que había que hacer, pero pronto aprendí que cuando hay demasiada gente dentro de la habitación, nadie quiere hablar de amor. Yo jamás lo lamenté, ni lo lamentaré. Me encontró por la estación y me llevó a un apartamento. Dijo algo sobre mi piel, me abrazó y yo cerré los ojos. Tuve que aprender que aún hay otra luz que queda cuando en mí se pone el sol, y ahí estoy en la ardiente oscuridad. En parte fue mi culpa, en parte fue su forma de mirar, y esta inmensa decisión que viene a
estación y me llevó a su apartamento. Dijo algo sobre mi piel, me pagó y yo cerré los ojos. Cuando el sol comienza a herir, él ya come de mi mano. Hoy he tomado drogas que me hacen hablar. Dentro del río su piel brillaba como si llevase un traje de diamantes. Quizá ocurra con todas las pieles cuando se sumergen en el agua clara, pero solo con él reparé en ello. Se alejaba de la orilla pidiendo desde el fondo que lo acompañase en el baño. Sus movimientos creaban unas olas pequeñas parecidas a las que provocaban los dioses caminando sobre la superficie. Hay personas que hacen río de un manojo de corrientes y cortezas, seres que al salir del agua dan nombre a las especies. No importaba si se hacía el ahogado o se tumbaba en la hierba para secarse, el gesto más insignificante formaba naturaleza, hacía intuir las formas humanas de Dios. Él, Nizar, era creyente de una manera visceral, a veces insólita, y sin espacio para la duda ni para preguntas sabiondas. Unamuno dijo que fe que no duda es fe muerta, y un día después de la siesta, en ese momento meloso, donde el calor y el deseo abren las tardes, le comenté que un filósofo español había dicho eso. Se incorporó, me agarró con fuerza del brazo y me dijo que no volviese a repetir estupideces de tal calibre, que ese, una lo que sea, era un subnormal y los españoles unos imbéciles por escuchar a un tipo así. Casi nunca le rebatía nada, todo en él me parecía tierno, oportuno, y su vehemencia era comparable a la luz de la tarde filtrándose por la persiana. Esa sumisión propia respondía a una superioridad que nunca reconocí, pero que me dio seguridad. Me lo encontré una tarde esperando el circular a las afueras de Calais, en el norte de Francia, y acabó formando para mí todos los extremos de la vida. Si uno ama bien, no piensa más allá de lo que ve, no aspira a otra cosa que no sea permanecer. Este hombre pobre y fuerte al que se le impedía el futuro fue mi única esperanza en un tiempo que me negaba toda ilusión. Él nunca leerá esto. Se abochornaría si se lo dijera a la cara o reiría a carcajadas pidiendo otra cerveza con picón, porque solo borrachos o drogados hablábamos de lo nuestro, sin nunca jamás darle nombre. Y si me hubiera atrevido a entrar en el café donde quedaba con sus colegas del campamento para gritárselo delante de todos, habría salido de allí a puñetazos y no la habría vuelto a ver. El campamento fue una de las primeras formas que usé para referirme a esa extensión de tierra donde miles de personas vivían esperando el día en que pudieran llegar a Inglaterra o encontrar dignidad en Francia. La jungla es como primero la prensa y después todo el país se refería a ese espacio. Jungla es sinónimo de salvaje, de bichas venenosas, de aullidos nocturnos, de intemperie donde acorrala la muerte. La primera vez que pasé por allí me crucé con una voluntaria alemana que llevaba medicamentos para repartirlos entre los posibles enfermos. Me acerqué a ella para preguntarle si venía todas las semanas a la jungla, pero me dio pudor usar esa palabra y acabé balbuceando parcela. Posiblemente sonase aún peor, pero así es como en mi tierra llaman a los terrenos de donde brotan una huerta, una casa, una piscina con delfines alicatados en el fondo, una familia con sus hijos queridos o indeseados y sus secretos firmes. En mi casa, a principios de los 90, se hablaba todo el tiempo de parcelas. Todo el mundo buscaba la suya. En mi pueblo, la gente trabajaba sin descanso o pedía créditos al banco para comprarse una, cuanto más extensa mejor.
aunque por las noches hubiera que soltar a perros de raza peligrosa para que atacaran a los albano-kosovares que las asaltaban. Pocas cosas más tontas que un perro peligroso. Pocas cosas daban más miedo que un albano-kosovar musculado, pero no importaba. La parcela suponía progreso, el lugar para la bonanza y la plenitud. Era el principal destino de nuestro horizonte. En ella crecimos mis dos hermanos y yo. Vivimos días de lubinas al horno y también fiestas de portazos, noches de pánico y derrumbe, de desconsuelo. Esto no se lo conté a aquella voluntaria alemana. No hacía falta. En esa jungla todo era futuro, todo era deseo. Eso lo podía ver cualquiera. Por eso, desde aquel encuentro, ya fue la parcela. Muchas gracias y bienvenidos. Tengo que poner salud porque he descubierto esta semana que necesito gafas y eso está muy bien. La parcela, que en Asturias se diría el prao o el terruño. Y la parcela de Simón Bartal se refiere a la parcela que sus padres tenían en Málaga y la parcela que luego también tenían los migrantes en la zona donde él fue profesor, en Calais, en Bolonia, realmente muy cerca de esa zona de conflicto de Calais. Vamos a hacer un pequeño resumen, apreciación de lo que es la parcela. Simón publicó poemarios, La Fuerza Viva, Arcipreste de Ita, un nombre que todos tenéis muy presente. ¿Quién no recita un poema del Arcipreste de Ita de vez en cuando? Y colaboró con Prensa, El País, Diario de Sevilla, Filología Hispánica, esa carrera que siempre decía la gente que tenía salida, él la hizo. Y es verdad, él la hizo. Filología Hispánica, él fue el que la hizo. Y es un poeta que al final tiene su recorrido, El guiño de la chatarra, No de lo no, los himnos abominables, La última hora en visor, y esta es su primera novela. ¿Y qué pasa con la parcela? Que es un libro buenísimo. Buenísimo por muchas razones que intentaremos descifrar hoy aquí. Porque es un libro que tiene unos códigos, creo que interesantes. Pero bueno, antes de pasar a eso, gracias a Nacho Vegas, que siempre se presta para estas cosas, aunque esté en plena promoción de su disco. Y Nacho es un amor y es un tío que hace ciudad. Es verdad, Nachín siempre es así. Oye, ¿que puedo colaborar? Colabora. No todo el mundo hace lo mismo y hace ciudad. Y es fantástico que yo esté aquí, incluso haya hecho una canción sin decir mis royalties. ¿Qué pasa con ellos? Yo cobro por esto, darme 4 pavos cada uno, o 3, o 2, algo. Taquilla inversa. Bueno, en cualquier caso, que yo me voy a retirar después a servir cañas, que es lo que yo, ahí es donde estoy más, y con el lavavajillas donde ahí es mi ruido abstracto. Yo con el lavavajillas soy feliz. Sacar, meter, colocar, eso me mola. Eso me mola. Lo de presentar ya menos. Pero bueno, a lo que vamos, que La parcela es un gran libro por muchas razones. Y voy yo a dejar un planteamiento, porque yo creo que tiene 3 ejes muy importantes. Uno es una persona que, un trasunto, no él, sino un trasunto de Alejandro, que va a Francia a dar clases de español, en una zona que Francia siempre suena como muy glamuroso, Francia, París, el lujo y tal, pero no es así. No toda Francia es así. No toda España es tal. Francia también tiene aristas. Y sobre todo en el norte, en la frontera entre la gente que intenta ir a Inglaterra, que intenta buscarse un futuro mejor. Y eso es un eje. Un profesor de español en un sitio de conflicto, en un sitio que no es hermoso, en un sitio que es difícil. Luego está la memoria familiar, que tiene muchísimo peso, lo que es la presencia de tu familia, de tu padre, de que a cualquiera de nuestra edad ya vemos que nuestros padres mueren, envejecen, desaparecen. Y ese conflicto está hermosamente contado, muy bien contado en lo que es la figura del padre. También está, obviamente, el enamoramiento, el enamoramiento sobre un migrante, ¿no?
que en este caso sería Nizar, que tiene muchísima importancia en el relato. Y luego yo en Toma 3 vamos a cambiar el nombre de Toma 3 y vamos a cambiarlo por el nombre de Eurobar, que sale en el libro. Eurobar. Toma 3, Eurobar. ¡Ey! Pantallas ahí. Quiero decir, el Eurobar es un personaje más. Pero bueno, el libro al final tiene tantas conexiones con lo que es el auge de la ultraderecha. Ahí está también planteado, estamos hablando de 2015, voy a leer mejor. Bueno, nada más. Sí. Nada más. Los dejo a ellos. Pero bueno, a ver. Ojo. Que me llevo los apuntes y voy a hacer una cantidad de preguntas, si es menester. Sí, bueno. Bueno, gracias, Tono. Bueno, pues yo en realidad esta parte no sé si... Bueno, quiero hacerle alguna pregunta a Alejandro para que cuente lo que él quiera, alguna cosa que alguna conexión que vi ahora estos días atrás leyendo la novela. Estuve a punto de venir a presentarla hace unos meses, pero no pude ser y bueno, cuando la leí, que fue un momento además especialmente duro, bueno, sé que para Alejandro en ese momento, pero bueno, pero para todos, ¿no? El año pasado, en 2021, y fue uno de los libros que para mí supuso como un momento emocionante en una época en la que parecía que costaba emocionarse con algo, que nos faltaban estímulos. Y hay algo que me hice una conexión ahora con una escritora que acabo de conocer, Rosario Castellanos, una escritora mexicana, escribió así pues a mediados del siglo pasado, más o menos toda su obra. Bueno, poeta, dramaturga, novelista, ensayista. Yo la conozco sobre todo por su poesía. Creo que aquí no es muy conocida todavía. No sé, Alejandro, que sabemos de poesía, pues igual la controla, pero yo no la conocía. Y tiene en común con Alejandro, que ahora estoy leyendo también su primera novela, y a lo mejor es un tópico, pero Alejandro, que se le conoce bien por su poesía, que es maravillosa, su primera novela también tiene algo muy poético. Se nota que está la mano, la mirada de un poeta detrás de él. Esto me pasó con Rosario Castellanos al leer su primera novela después de haber leído su poesía. Y también hay algo de lo que nos nutrimos los que escribimos pues, poemas o canciones o novelas. Está muy presente en esta novela y es la pasión, ¿no? con todo lo que tiene, con todas las connotaciones que tiene esa palabra, ya desde su etimología hasta cómo la puede interpretar o reinterpretar cada uno de nosotros. Y entonces me recordó a un poema muy breve de Rosario Castellanos que habla, en realidad, nosotros cuando escribimos sobre la pasión hablamos de esa pasión que es un impulso que nos hace devorarnos los unos a los otros o a las otras, y que tiene algo de destructivo, aunque sea muy bonito. La pasión también tiene una cosa que, bueno, que acaba metiéndote en dramas en tu vida, pero estamos abocados a ellos, a vivir ahí, a tirarnos al vacío, aunque sabemos que nos vamos a dar la gran hostia. Y es curioso eso, me recordó un poema muy breve de Rosario Castellanos que precisamente habla de ello en otro sentido, en el sentido opuesto, que dice, voy a citarlo de memoria porque es muy breve, pero creo que es algo así como desconfía de los que aman, no quieren más que devorar. Busca la compañía de los hartos, esos son los que dan.
Entonces me preguntaba, me hizo pensar en que revela una gran verdad de la que no se habla. Hablamos de la pasión siempre en otro sentido, pero quería que, bueno, que Alejandro pues, dijera lo que le apeteciera decir sobre la novela, pero preguntándole si está saciado, si es de los que devoran, o sea, si tiene hambre, es de los que devoran, o está saciado y es de los que dan. Una pregunta fácil. Una de las cosas buenas de empezar, cuando saqué unos libros hace algunos años en Renacimiento, una de las cosas buenas de publicar con esa editorial fue que Rosario Castellanos, esa editorial recogió la poesía completa en esta colección que tiene de rayas, y a partir de ahí la descubrí y fue una revelación, ¿no? Porque la ponían como a todas las mujeres como poeta oculta, cuando estaba ocultada más que ella quisiera ser oculta, ¿no? Parece que había una vocación de silencio en esas mujeres cuando lo que había era un sometimiento, ¿no? Claro, entonces fue para mí muy revelador el conocer la poesía de Rosario, y me gusta mucho que lo hayas traído. Y justo lo que pasa es que las novelas, claro, no son tratados éticos, es decir, que a veces en esta novela hay una relación, la base es un profesor que se va al norte de Francia y en un momento de desgarro personal y allí encuentra entre otras cosas, encuentra un refugiado sirio porque justo a 20 kilómetros de donde da clases hay un campamento de migrantes que llamó La Jungla, de personas que intentaban cruzar a Inglaterra, ¿no? Y se enamora con una burra de un refugiado sirio y a partir de ahí empiezan las situaciones entre los dos, ¿no? Y es una historia de amor radical, porque lo que decía de Insaciable, para mí, cuando amamos radicalmente, cuando esa pasión tiene la parte de destrucción, pero también cuando amamos de forma radical, es la única forma de dejar de pensar en nosotros, ¿no? De abandonarnos un poco a nosotros mismos y pensar en el otro. Yo cuando más me he sentido en mi ego tranquilo y cuando más me he autolimitado, cuando más he hecho sitio, ¿no? Hay un teólogo muy bueno que murió, que se llama Karl Rahner, que decía que morir es hacer sitio, ¿no? Y amar también es hacer sitio, ¿no? Cuando amas de verdad, cuando tienes esa pasión, no es una pasión invasiva, no es una pasión empoderada, no es una pasión conquistadora, sino que es sumisa, ¿no? Ahora que estamos siempre en el activismo y que es necesario para muchas causas, pero el pasivismo también es muy importante, la actitud pasiva ante la vida, porque claro, si nos empoderamos desde el privilegio, los que somos privilegiados, esto se convierte en asfixiante, ¿no? Por lo tanto, la pasividad es, en todos los sentidos de la vida, es muy importante, y esa forma de renuncia de la pasión, del amor, cuando es entrega, cuando el que se enamora, cuando el que quiere estar con la persona, no se impone, sino que se propone, ¿no? Eso creo que es la revelación más importante del amor, no imponerse, sino proponerse. Y cuando eso sucede es cuando dejamos de ser insaciables, ¿no? Y cuando también hay un poeta que me gusta mucho, se llama Jorge Reisman, que hablaba de la autolimitación, ¿no? De dar un paso atrás y dejar también que no intentar conquistar todos los espacios públicos y de nuestra vida. Y también me gusta entender el amor como abandonar el hábito de un daño, ¿no? Y en esta historia realmente hay dos personas que se hacen daño porque el amor tiene esa... a veces me preguntan si hay una relación desigual en el amor, porque es un hombre, un refugiado, un hombre pobre con un hombre rico. Y bueno, evidentemente, lo que decía de la ética es porque era complicado tejer una relación tan desigual sin caer en estereotipos o en situaciones. Pero yo todas las relaciones de amor que conozco, todas las situaciones, todos los encuentros, todas las parejas que me rodean, no coinciden en el momento socioeconómico, son situaciones desiguales, también emocionales, por lo tanto todas las relaciones son desiguales y todas las relaciones suponen parte de enfrentamiento, ¿no? Por lo tanto, entiendo el amor como la pasión también como esa parte de desgarro. Lo que tú has dicho, ¿no? La pasión es capaz de lo peor y de lo mejor, ¿no? Es decir, que sabemos que nos va a destruir normalmente y pasamos las fatigas más grandes, pero es inevitable porque es la única forma también de sentirnos vivos, porque el amor es perseverancia también. La perseverancia es ir más allá de la constancia. La constancia es lo que hace la gente mecánica, ¿no? Al trabajar día a día, y la perseverancia es cuando uno se pone por encima de la constancia. ¿Tú no estás nervioso para hacer una pregunta? Sí, porque está dando saltos ahí. Eso, los saltos. A ver, normalmente me quedo aquí en un apartado, pero es que, a ver,
Vale, o sea, quiero decir que la novela, para el que no la haya leído, es un profesor, lo comentamos un poco, pero lo vamos a resumir. Un profesor español en Calais, ojo, Calais, Bolonia, tránsito de inmigrantes, donde el amor interracial está prohibido. No está bien visto. Y este profesor sufre... Tampoco en Badajoz. Pero bueno, no, en Badajoz tampoco. En Madrid sí, en Chueca sí, no pasa nada. No está bien visto. O sea, que decir, amar un hombre que es un hombre no está bien visto. Y que tenga deseo con un hombre no está bien visto. Y menos que en una relación de poder de un hombre que tiene su trabajo allí y un inmigrante, ¿no? Pero la relación es hermosa. Nizar es hermosísimo. Nizar, la descripción que hace Alejandro Partal es que yo voy a él. Es que yo voy a él. Es que es un hombre hermoso y es ese erotismo que también narra. O sea, la pasión en un mundo gris, yo creo que hay que decir también en un Calais. Y antes hablábamos, antes de esta entrevista, de un sitio portuario, pero no hermoso, no con poética. No es París. Es la Francia más chunga. Es la Francia donde nace el ultranacionalismo. Es el germen de Vox, el germen de toda esta porquería de cualquier tío que intente conseguir su búsqueda, aunque no sea una nueva política, la política subyace, está ahí. O sea, está que alguien que sus alumnos, el alumno del personaje, que no es Simón Partal, desprecian a toda esa gente, ¿no? Y eso está basado en una experiencia real. Desprecian al que va a Inglaterra y a buscar. Todo el mundo quiere acabar con la jungla y no hay que olvidar que la jungla existió, es real. 20.000 inmigrantes en condiciones de tiendas de campaña y escuelas improvisadas, y eso está ahí en la novela. No es una novela política, pero es política también a su vez, en el sentido de que eso existe y de que eso también está. Y bueno, voy a leer un poco ahora. Es que me salto. Nacho, gracias por estar. No, quiero decir que al final la relación también sentimental, hay también un sitio, que es el Eurobar, que es donde todos confluyen, ¿vale? Pero también yo creo que la novela tiene una cosa muy interesante, que es un profesor va a Francia a dar clases, pero también tiene dificultades de integración. Hay dos líneas de dificultades. Tanto el profesor que va a Francia a dar clases, donde nadie quiere alquilarle un piso y necesita unos avales imposibles, y luego, ¿no? Eso existe, eso está en la novela. Es decir, conseguir un piso, aunque tengas un trabajo en la universidad, mientras no tengas un contrato indefinido, no eres aceptable. Es decir, que al final es un español donde también es un inmigrante en Francia, en cierta manera. Porque necesitas avales y necesitas contacto. Y luego está Nizar, que representa la fuerza de la gente que quiere conseguir un futuro mejor, que también tiene esas dificultades o tiene esos anhelos, ¿no? No hay pregunta aquí, esto es simplemente hablar. No hay pregunta, pero no, hay una pregunta. Hay una pregunta. Por una vez que hago... la pregunta es... No, la pregunta es, o la idea es, ¿cómo funciona la novela que funciona con una novela del pasado, donde la idea también del un pasado que se va, un pasado sobre todo en el entorno familiar, de un padre que tiene un gran poder y desaparece, y eso creo que atribula muchísimo al personaje, porque el padre se va, tiene cáncer, va a morir, y eso está, y luego está el personaje principal y una historia de un amor que es imposible. Eso creo que son unos ejes muy importantes, ¿no? El profesor que está en un terreno que no es el suyo, con una relación amorosa que probablemente no llega a nada, y un padre que se muere. Y eso, la novela bucea por ahí y es hermosa en eso. Bueno, la relación amorosa es lo que realmente crea la esperanza, ¿no? Y la esperanza de que lo injusto no sea la última palabra. Yo la relación con los alumnos no creo que sea tanto de decir su lectura, evidentemente, y está fantástica, pero los alumnos, más allá de la novela, creo que, y lo digo por esto, pero de la otra derecha, ¿no? Si fue el momento en que, digamos que el fenómeno ha sido global, pero en Francia parece que fue de los primeros sitios, ¿no? Un sitio en el norte con Le Pen, cuando empezó todo esto, pero creo que el éxito también viene de ellos que han sabido dar un discurso
en el que encontrar respuestas a la gente. El otro día leía en la revista esta XL semanal, hablando de Ucrania, Erta Müller, ¿no? la premio Nobel, que decía que bueno, estaba en una conferencia y un señor pues le respondía: ustedes hablan de palabras y palabras, pero no nos dan soluciones, ¿no? Creo que lo que ha descuidado, o lo que hemos descuidado, es el sentido, el alcance de las palabras en mensajes que no eran directos a las vidas de las personas y a solucionar también quizá una cosa más desde la idealización, pero a lo más personal. Y ahí es donde hay que recuperar eso que se ha perdido y que ha ganado pues lo que se llama la ultraderecha y todo eso, ¿no? Creo, vamos, que ha llegado el momento en que no hay que quizás señalar tanto qué están haciendo para llevarse a la gente tal, sino qué hemos hecho mal y qué se puede hacer para recuperar todo ese discurso y para devolver a la palabra su máximo alcance, no decir palabras, bueno, pues sin más, ¿no? Sin que tenga una utilidad real también en la vida de la gente. Y los alumnos hablaban desde el desconocimiento y tenían miedo a los extranjeros, porque es normal tener miedo a los extranjeros también. No quiero decir que sea normal, pero si tú tienes una vida precaria y de repente tienes un campamento al lado donde la prensa te está diciendo todos los días la peligrosidad y todo, y la política empieza así, al final somos todos víctimas de lo que nos van trayendo. Entonces no me gustaría que los alumnos ahí están planteados con una relación, un diálogo con el profesor. Y de hecho me gusta mucho, creo que he intentado transmitir esa relación entre profesor, o el profesor que a mí me hubiera gustado ser y que no voy a ser, y la relación con los alumnos, ¿no? Hay un libro muy bonito de Alejandro Zambra que se llama Tema Libre, en el que trata esta relación, en el que habla del desprecio al profesor sábelo todo, de cómo enseñamos a los alumnos a competir, de cómo, bueno, pues cómo la universidad se ha convertido en cómo llegar a un destino y no en el camino del conocimiento. Y quizá pues eso es lo que la relación que hay entre los alumnos y el profesor se va sanando con el tiempo, pero no es una relación de juzgar tanto, sino como de sentirse parte de una situación de estafa generalizada, ¿no? Y lo del padre es... Tú lees a Montaigne como gran figura de... Es que Montaigne fue el primer progresista, claro, que uno de los primeros que habló de la igualdad, que habló de la tolerancia, que habló de algunos valores que se han mantenido constantes y que ahora están más del feminismo, pero claro, de otra forma, evidentemente. Y en mis clases, bueno, intento apoyarme en él porque creo que es una forma de reconciliar la filosofía con la actualidad, con el presente entre los alumnos. Y igual que el trap, pues una forma de reconciliar la poesía con la música que se hace, ¿no? De entender que el valor literario de las canciones, ¿no? Que eso creo que la misión de muchos profesores es reconciliar con toda esa educación desvirtuada que hemos tenido. Y bueno, y la enfermedad también está propuesta porque el protagonista tiene una situación de su padre está enfermo y trata de encontrar respuestas a esa situación pues difícil, pero también también se considera esa parte de la enfermedad, creo que se va sanando otra vez de alguna manera, porque ahí dice, ¿no?, que quien vive bajo la sombra, si vives bajo la sombra de la muerte, de alguna manera te da libertad. Es decir, si sabes, digamos, interpretar esa situación, la enfermedad es capaz de lo peor, pero también saca parte de nosotros que hasta entonces no conocíamos y nos hace también entender la enfermedad. Creo que cuando leemos libros de duelo, yo en ese tiempo, esta presentación la vamos a hacer, como decía Nacho, en octubre. Aprovecho para dar las gracias a Tono, a los dos por hacer primero por el esfuerzo, y sobre todo a Nacho Vegas, que siempre acude y siempre está cercano y amigo, y sobre todo, bueno, está teniendo una gira, ya sabéis, maravillosa. Tocó hace poco en Gijón y lo petó, así que siempre es un privilegio, un placer tener un amigo tan bueno. Una cosina, pero también es un homenaje a tu padre. Yo creo que también en el libro hay un homenaje a un padre como el mío, que hacía cosas que yo no tengo ni puta idea, y tú hablas de tu padre que arregla enchufes, que tu padre es capaz de hacer cosas que tú serías incapaz. También es esa como cuando muera mi madre, que me quedaré jodido porque hace cosas que yo no soy capaz. Y también hay un punto muy hermoso de mi padre desaparece y desaparece una forma de entender el mundo que conecta conmigo y yo no soy capaz, yo soy otra persona. Pero él tiene... No, también hablaba cómo me explotaba haciéndome pruebas deportivas. Al protagonista de la prueba. Quería que fuera baloncesto. No es una idealización de la paternidad para nada, pero sí es entender la muerte como entrega y no como arrebato. Es decir, creo que igual que volviendo a lo de la pasión, igual que el desamor y la ruptura es una parte inevitable de las relaciones amorosas, la muerte es una parte inevitable de la vida. Entonces, entenderlo así y aceptarlo, hay que trabajarlo mucho, pero desde luego es un buen camino para vivir en paz y en serenidad, ¿no?
Y desde luego, más allá de esos temas, las novelas, igual que las canciones, creo que surgen no de historias en particular, sino de ansiedades largamente desatendidas, ¿no? De ansiedades silentes que tenemos. Es decir, que no pretendía, cuando empecé a escribir la novela, que fue 2018, y también tengo que decir que hay que la diferencia entre la poesía y la novela es que la poesía, la novela hay que poder permitírsela. Es decir, escribir una novela hay que poder tener el tiempo y la posibilidad, en todos los sentidos, económica humana, de poder dedicarte todos los días 5 o 6 horas a escribir una novela, ¿no? Entonces pude permitírmelo y tenía claro lo que quería contar, que es la historia entre estas dos personas, pero no tenía claro por dónde ir. Y también lo de la política y lo social está evidentemente en la novela, pero es una historia de amor homosexual y bisexual, que a veces, claro, en muchos sitios, no aquí por supuesto, porque ya tú lo has dicho al principio, pero he hecho como periodistas que me hablan todo el tiempo de refugiados y de la situación, porque les da cosilla realmente hablar de lo que va la historia, ¿no? Entonces, a veces hay que reivindicar, es una historia de amor entre dos hombres y que pasa en un contexto determinado y el contexto evidentemente lo supera. Pero es una novela, no por etiquetas, pero ese es el sentido de la novela. Y, joder, estamos en una época en la que hay que decir un poco las cosas claras en ese sentido, ¿no? Entonces, pues eso quería decir también. A mí me gusta, o sea, me interesa mucho lo que escribe Alejandro también, no sé, por relacionarlo un poco también con el oficio de escribir canciones. Ahora está muy de moda lo del término de autoficción, que yo cuando, por lo menos hace, no sé, tampoco tanto, igual hace 10 años así, no se hablaba de ello, se decía, te preguntaban si lo que escribías era autobiográfico, ¿no? Siempre era una pregunta que a mí me daba mucha rabia porque precisamente cuando te nutres de tu propia vida para escribir algo, pues intentas trascender ese puro hecho autobiográfico y pretendes bueno, llegar a contar una verdad emocional y tienes que... y además con todas las dimensiones, justo lo acabas de decir, en la novela tiene muchas dimensiones y a mí me gusta cómo también esa dimensión social está integrada sin que parezca la última peli de Almodóvar, en la que mete el tema de la memoria histórica y como un calzador y que acaba siendo un truño. Malísima, hay que decir en público, malísima. Bueno, Malísima. me gustaría saber cómo vives tú esa distancia que hay que tomar entre la realidad de la que partes y la verdad que acabas contando o que se intenta contar. Cómo que esa realidad sufre una transformación a la hora de escribir y acabas pues a veces recurriendo a la ficción para que lo que escribes sea más verdadero que la pura realidad. Y cómo manejas eso de crear esa distancia entre lo que tiene que ver con tu propia vida, con lo que has vivido realmente y lo que acaba siendo la novela, que eres tú, pero que a la vez es una manera de ser más verdadero que tu propio tú, que si le contaras tu historia a un colega, por ejemplo. Sí, pues realmente sin saberlo, ¿no? Es decir, haciéndolo porque tienes la necesidad de contarlo y de expresarlo de esa manera, de crear una comunicación, un diálogo y de forma de desarrollarte en lo que escribes, pero no creo que haya digamos, una intencionalidad a la hora de escribir pensando que vas a contar una parte de tu vida o de tu vida, sobre todo porque creo y estoy convencido de que todo es autobiográfico por obligación. Si no hay posibilidad de que algo sea autobiográfico. Aunque yo escriba de una relación de una señora con 4 cabezas que conoce en Plutón a un perro con 18 rabos, estoy contando algo autobiográfico. Es decir, igual que lo hablamos antes, ¿no? Igual que la ficción, igual que las memorias de quien sea, puede ser la máxima ficción, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo veía la televisión y estaba viendo a Felipe González contando su vida. Y claro, estaba contando una ficción de su propia vida, ¿no? De cómo hablaba con el rey, todo eso es ficción realmente. Aunque le haya pasado, estaba ficcionando su propia vida. Entonces creo que toda ficción hay una parte es necesariamente autobiográfico porque parte de un instinto que uno tiene de sentarse y contar algo ahí, aunque lo que haya pasado no sea verdad o no, es lo de menos. Ahora, la verosimilitud de lo que te ha ocurrido ya depende de cómo se quiera posicionar, ¿no? Y evidentemente, si cuentas solo cosas de tu vida,
el agotamiento quizá venga antes o después, depende de tú la capacidad que tengas de transformar tu realidad en lo que, Pero bueno, yo lo creo que que haces. tu punto de vista nunca es que también es humilde muchas veces. También, quiero decir, no es el personaje héroe, sino también está... No, creo que a mí me gustó mucho la partida por eso. Pues también es un personaje también que no siempre está... Hombre, es que si yo soy héroe, imagínate Es un yo de héroe no personaje tengo nada. que Yo vivo en también- Estepona, y en es una un- casa de piedra, entonces yo de héroe no puedo tener mucho. Hay un momento, por ejemplo, que se habla de la mentira también, o sea, la mentira como vehículo para salvar una situación. Es decir, ese es el punto de vista también, ¿no? De donde te articula un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una cosa también que es como anecdótica en Pero el sí que, libro. perdón, sí que, perdón, sí, sí. Anecdótica en el Bueno, libro. pero cállate un momento. No, no. Pero sí que es verdad que el autobiográfico acaban señalándote, es decir, si la novela trasciende un poco, la pregunta viene de esa forma para cuestionar momentos de, bueno, sigue mejor, sigue. No, Sí. hay una cosa para que aparece en el libro, que es cuando, no sé si era verdad o mentira, del personaje, ocurrió al personaje o no lo ocurrió, pero es el crucero en el Mediterráneo, ese crucero en el Mediterráneo, donde, Sí, llegando a Sicilia, sí, es una historia real. la Sí, sí. familia se encuentra con una patera que va y está muy cerca de Sicilia, y el barco decide que esa patera se suba al barco. Y lo que al principio era como un espectáculo nuevo y novísimo, y guay, se convirtió en algo de echarlos del barco. Y eso es una lucha de clases, quiero decir, está ahí. Sí, En sí, plan, sí, de sí. esos inmigrantes que recogemos una patera, hay que salvarlos, ayuda humanitaria, de repente esos negros estaban muy buenos, empiezan a ligar con las tías y ya no están guay, hay que echarlos otra vez del barco. Y eso conecta mucho un poco con la parcela. Yo no sé, consciente o inconscientemente, yo creo que hay un pequeño hilo que conecta un poco con lo que luego le pasa al profesor y a Nizar como memoria del personaje, ¿no? Sí, es un ejercicio arriesgado de contar muchas cosas en una historia sin que la historia se viniese abajo, ¿no? Que no sé si lo consigo o no, pero hay una pulsión que intenta mantener en todo el texto, no necesariamente contando cosas lineales, sino haciendo saltos, sin tampoco hacer saltos demasiado disparatados, pero sí contar más allá de la historia. Es decir, que la historia no fuese lo elemental. Para la trama ya tenemos Netflix y todo esto, sino que la poesía, en el sentido de esencia, prevaleciera, ¿no? Y esa historia, independientemente de que sea real o no, que sí que es real, es decir, es una historia, salió en prensa y fue un hecho que ocurrió, a la vez era como graciosa, ¿no? Tenía su punto cómico porque hay una parte de un humor, aunque a mí no me gusta el humor, pero no me gusta nada la gente que hace humor. Los humoristas y todo eso no me suelen, la verdad, caer muy bien, pero el humor sí. Y es una anécdota graciosa, bueno, curiosa, que es un crucero, ¿no? Que va, lo vais a ver en el libro si lo compráis, claro. Que cruza el Mediterráneo y hay una patera a la que, bueno, pues suben a esa patera y a los chicos los visten, eran todos chicos, los visten de Ralph Lauren blanco con el uniforme de la tripulación y que empiezan a tirarse a casi todas las chicas de la familia, ¿no? Entonces, se cuenta así como de las noches en las que el mago, esos cruceros en los que hay un mago todas las noches y todo eso, como del aburrimiento del mago pasa al frenesí de los negros con las chicas. Y bueno, y acaba contando esa historia, esa parte. Es un capítulo corto, pero bueno, eso es lo que quería contar, esa es la parte. Y sí que hay también otra parte elemental, que es lo que hablamos antes de empezar esto, que es la parte de la fe y todo esto, y la relación pues, entre la religión de Nizar, del refugiado sirio, y el protagonista, ¿no? Y creo que hay una parte que a mí me interesa bastante, que es llevar la filosofía de la religión, pero sin hacerlo ensayo ni mucho menos, pero digamos que mostrar ese enfrentamiento, se puede decir así, entre lo que es el creyente y el no creyente y esa situación, ¿no? Simone Weil, que se le cita mucho como parece que era una aforista, pero una gran pensadora, decía que Dios existe puesto que lo necesito, ¿no? Y en la historia creo que hay una esperanza, una fe, porque se necesita, ¿no? Porque creo en ella y quiero que se cumpla, ¿no? Esa forma de entender la fe, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya más o menos hemos desgranado todos los puntos de la historia
Y bueno, no sé si tenéis una pregunta más o... O sea, por supuesto, esto es un encuentro participativo. Aquí hay gente que ha leído el libro y está el encuentro abierto. Tenemos un micromóvil. Bueno, un micro que podemos acercar a cualquiera o puede ser alzar la voz, ¿no? Y gracias, me hace mucha ilusión volver siempre a Gijón porque mi relación con esta ciudad, yo empecé a trabajar aquí, no sé si Javier Bauluz ha venido al final, pero bueno, empecé a trabajar aquí en el 2005. Trabajaba en una productora que se llama Piraban, 2006, que significa pirata, ¿no?, en Bable. Y fue para mí como el inicio de trabajar la inocencia y el compromiso. Yo, aunque era muy joven, pero para mí fue una escuela estar aquí, aunque estuve solo 2 años en Gijón. Una cosa, también hay que hablar de Manuel Carrer, que apareció. En el libro aparece Manuel Carrer, que Manuel Carrer llegó a la jungla a hacer un reportaje, porque lo de la jungla de Calais estuvo como muy de moda, salió en revistas y fue muy importante, ¿no? Todos oímos hablar de que de repente era el gran sitio donde todos los migrantes trataban de llegar a su tierra prometida, que era Inglaterra, ¿no? Que probablemente lo siguiera siendo. Siempre... Y es curioso también, porque todo esto nos conecta un poco, por ejemplo, a la Ucrania, que yo en el Imerca di 3 pavos ahí para dar con el Imerca porque me los pidieron. Oye, y ahí hay sensibilidad, ¿no? Lo que es la migración, pero sin embargo hay otros que no. Y es muy curioso que Emmanuel Carrer, el gran escritor estrella, hizo un libro y un reportaje y tú estabas allí. Fue un momento que tú estabas allí y de hecho es un capítulo, incluso 2 del libro, donde hay una profesora que está muy emocionada porque de repente una gran figura literaria venga a hacer su trabajo, ¿no? No arreglar las cosas, hacer su trabajo. No tal, es una gran estrella que viene a hacer cosas que... Pero lo de estrella está bien, es decir, que no vino como celebrity, es decir, que él fue allí, quiero decir que él fue a hacer lo que... Y el libro que está publicado en Anagrama, que se llama, que es un libro, es un reportaje que sacaron, creo que en Le Monde, ¿no? Es un libro muy honesto de ese episodio, de ese recorrido que él hizo por la jungla, que no llegó casi ni a entrar, pero creo que es un libro bastante honesto, porque él podría haber ido rodeado de un equipo y entrar allí y tal, y fue muy celebrada la llegada de Carrer en ese momento porque acaba de ganar un premio importante en Francia y tenía un momento de popularidad muy alto. Creo que publicó esa novela, Los días ajenos, creo que era, cuando, o no sé qué, creo que era ese año o unos años posteriores. Pero bueno, la cosa es que era un momento de popularidad muy alta y él hizo un libro muy honesto, es decir, que no pretende una crítica a Carrer, sino que a partir de ese libro, pues a partir de esa llegada, pues se crea una expectación que a mí también me hace de imán para curiosear y eso. Y lo que quería decir es bueno, agradecer a los amigos de Gijón que siempre están acompañándome, a Paco Nadia. Tenemos a Coco Dávez, a Condado, a muchos amigos que han venido a verme y que me hace mucha ilusión estar aquí otra vez. Y no sé cómo vamos de tiempo, a ver, 9:45. Nos quedan 48 minutos. No, también es muy curioso el libro. Aparece, por ejemplo, Cienfuegos, por ahí, el director del Festival de Cine de Sevilla, aparece también. Muchos problemas con... La gente se ha tomado mal entendiendo que es una novela, Cienfuegos. Apareció, pero lo curioso... Eso se está grabando. Está por ahí. No pasa nada, aparece como personaje. Pero bueno, realmente hay también una cosa que también yo voy a terminar, porque si no puedo ser muy vehemente, pero hay una cosa que es el mundo también del profesor en un territorio hostil, pero también el pasado también como alguien que puede... Hay un momento muy bonito donde Nizar dice, en mi país los poetas dicen cosas importantes, en contraposición del profesor que trabaja por una revista de moda ganando 500 pavos por un artículo. Es decir, el dinero que es muy fácil ganar en el capitalismo, a veces simplemente si eres un fotógrafo y estás muy bien situado, puedes ganar mucha pasta para hacer un trabajo sencillo. Y sin embargo, Nizar dice, eso es broma, en mi país se juega al tipo. Me gustaría que esa parte que es el leitmotiv de la relación tanto entre el profesor y él, ¿no? En plan, esos dos mundos. Tú eres ateo, yo soy creyente. Tú tienes un cierto descreimiento, yo soy creyente. Tú eres o sea, hay esos dos mundos, el emergente, el que quiere ir y el que también duda un poco, ¿no? Sí, y en eso la lista de moda es muy curioso. Sí, son cosas puntuales. Los poetas en España no escriban muy bien, los poetas tampoco en España, ¿no? Pero sí que eso lo tomé porque el nombre de Nizar viene inspirado en un poeta que a mí sirio que me gusta muchísimo, se llama Nizar Qabbani, que me enseñó un profesor de la Universidad de Sevilla, Montañés Montalvez, que es un gran arabista.
Y claro, antes de que se destruyeran Damasco y todo Siria y tal, pues era una ciudad de poetas, ¿no? Donde la poesía se consideraba lo que unía lo celestial con lo terrenal, que eso también es el significado de la poesía, ¿no? La poesía no es esta moda cotidiana que tenemos, que es importante, pero no huir de lo evidente para conectar esos dos mundos que están conectados, y eso es tan incuestionable como es incuestionable que vivimos de espaldas a esa conexión, ¿no? Entre lo celestial y lo terrenal. Y los sirios, es decir, en esa tradición siria, la poesía sí que se considera como una elevación humana, ¿no? Espiritual, divina, teológica, y por eso sí que había ese enganche, ¿no? Que hay entre los protagonistas, entre pues la forma de escribir un artículo para el Telva, que es una revista muy venida en España, que era el Telva, y lo que él entiende en Izar, que es la poesía en sí, ¿no? Así que ese es el conflicto que puede haber, pero ahí acaba. Esos dos mundos que en la novela están, que chocan, ¿no? Que son distintos, ¿no? El hacer un artículo para una revista para alguien que considera la poesía con esa gravedad, los poetas son los que se arriesgan, ¿no? Los poetas son los que dicen cosas que no dice nadie. El intelectual es el que tiene que atravesar un terreno, porque si no estás en un terreno cómodo, y eso creo que en la novela está, ¿no? Y parte del atractivo de esta novela es que son dos mundos dentro de esa atracción, dos mundos, uno que tiene unos códigos y otro que tiene otros, y eso es lo que le hace que la novela sea muy hermosa, porque tenga algo que no es fácil de capturar, que es la verdad o algo similar a eso, ¿no? Pues muchas gracias. Ching, ¿haces un tema ahí o qué? ¿Haz un temín ahí o? No, ahora la gente... Sí. Pregunta. ¿Quieres algo de tomar? Hola, y ya me voy. A preguntar. Vale, bueno, yo me he leído el libro, tengo que decir que me ha encantado. Me ha parecido maravilloso la que escribes, comparas, y yo creo que está todo en su justa medida. Eso es lo que más me ha gustado, aparte de todas las emociones también que me ha sabido transmitir. Y tenía muchas dudas, pero ya habéis comentado muchas de ellas. Una cosa sí que me generó así como una inquietud, una duda, es que el protagonista pasa mucha fatiga cuando llega a Francia, pero sin embargo su familia no es pobre, es una familia nueva rica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al principio sí que me transmite un poco las dificultades, la pobreza, ¿no? En ese albergue, ¿no? Lleno de mugre, de gente sin destino, sin futuro. Pero él viene de una familia rica, entonces eso, ¿por qué lo definiste así? Pero ¿en qué momento ves que vive? Porque realmente lo que hay es una austeridad, y ya sabes que no es una familia rica, es una familia acomodada, es decir, que puede ser como... sí, puede ser una rica, sí, pero ya sabes que los ricos son a veces los más austeros, ¿no? Y realmente yo creo que la interpretación que yo hago de esa historia, o que yo puedo hacer como lector a lo mejor, o como el que la ha escrito, es que... No, bueno, es que tampoco te puedo dar solución. Pero sí, yo creo que, bueno, simplemente llega en un momento en que no encuentra la posibilidad de encontrar alojamiento porque piden unas exigencias para encontrar... Y se va a un hotel después, sí, bueno, se va a un hotel más adelante, pero como a una larga temporada, pues se encuentra en una guía de estas, le recomiendan, parece, un albergue que no es tampoco el fin del mundo, es decir, duerme en un albergue porque sabe que va a estar un mes y medio o un tiempo hasta que consigue los papeles, y aunque es una familia acomodada, pero los hoteles del norte de Francia, por ejemplo, el más básico son 120 euros la noche, ¿no? Entonces, creo que viene por ahí, pero es una buena apreciación, pero yo creo que responde a la necesidad de austeridad y de ponerse a prueba del protagonista, es decir, a intentar vivir pues una vida sin grandes derroches, ¿no? Puede ser la respuesta. Pero sí, yo también paré en eso, intenté, y hubo un momento en que lo iba a equilibrar más, pero me parecía que tenía que ser así porque creo que es decir, lo que veo a mi alrededor encuentro muchas de esas situaciones, ¿no? Es decir, de la austeridad
o de la tacañería en gente que puede permitírselo, pero no por una forma solamente de austeridad o de tacañería, sino como una forma de romper también con el linaje, ¿no? La gente en el sur no tiene, el protagonista es el sur, y no en general, pero tenemos más conflicto con el linaje que algunos amigos gallegos, por ejemplo, que tengo, ¿no? Que reivindican mucho las raíces. Nosotros, nuestras raíces han sido extirpadas muchas, quizá en gran medida, sobre todo en la costa mediterránea, por esa obediencia al dinero que hemos tenido, ¿no? Al boom que ha sido en toda la costa. Pero creo que hemos sido más sensibles o más débiles a esa situación en esa costa, ¿no? Desde el Levante al Estrecho de Gibraltar. Hemos perdido nuestra memoria, nuestra tradición por el dinero. Y creo que en esa forma de renunciar a eso, en esa forma de comportarse así, es un ajuste de cuentas quizás a su propia tradición familiar. Así lo entiendo yo. Porque de alguna manera sí también lo vivo, lo siento yo. Yo no vengo de una familia rica, no es esa historia. Pero sí que sé que he perdido que esa ambición que se nos impuso, que si no ganabas, si no vendías una parcela y la vendías por el triple, eras un imbécil, tu padre era un inútil, si no hacía eso. Es decir, todo el mundo ganaba muchísimo dinero de repente. Gil llegó, conquistó todo aquello. Y claro, si no tenías dinero eras un parásito. Entonces esa forma de ganar dinero lo que nos hizo es, y nos sigue haciendo, es perder nuestras raíces, nuestra herencia campesina o marinera, que es lo que tenemos todos, una u otra, y todo por esa estafa que hemos vivido y que seguimos padeciendo, ¿no? Pero por eso quizá. No sé si te respondo, pero no sé. Soy cordobesa. Ah, qué bien. Pareces cordobesa, fíjate. Te lo juro. ¿De dónde? He estado en Posadas. Bueno, ahora hablamos. He estado en Posadas ahora. Ah, Puente Genil, ahí para el AVE, cuando va a Zaragoza. Yo, Alejandro, no he leído la novela, pero la referencia a la parcela la tengo. Yo también soy de Fluxo, soy de abajo precisamente, pero la tengo muy presente y me doy cuenta de que el planteamiento es ese espacio. Bueno, esto sin haber leído la novela, insisto. Ese espacio de transición, ¿no? En el que realmente están descontextualizados los dos, están perdidos los dos o los todos, ¿no? Yo recuerdo eso, las parcelas como esto, como aquí se llaman ahora fin de semana, un fin de semana, ¿no? Como algo en lo que vas a huir de tu realidad y de alguna manera a mí esto me sugiere eso, como ese espacio de tránsito en el que uno al estar, porque para mí sí que es político lo que has dicho antes, ¿verdad? O sea, esa pasión que surge es muy, o sea, me parece de hecho muy a reivindicar. Cuando uno de pronto despierta algo, ¿no? Un espacio de transición puede ser un espacio de transición entre tiempos, ¿no? Entre la infancia y la adolescencia, esos veranos en la parcela. No sé, a mí me remite incluso a Muerte en Venecia, a esas cosas en las que de pronto estás ahí en un sitio fuera de tal y se despierta algo distinto, ¿no? Algo que te lleva. Y para mí sí que tiene algo ese, por decirlo como una tierra de nadie, en la transición de los dos, de todos los personajes, ¿no? Supongo. Porque no he leído la novela, pero sí me puedo imaginar un poco el por qué has puesto este título, porque en el fondo no le puedes llamar la selva. ¿Cómo le vas a llamar la selva? La jungla sería. Es a donde vuelves, sí, pero porque es donde se dan las pasiones. Pero en el fondo también tiene que ver con ese espacio doméstico, porque no deja de ser un espacio que te es muy familiar, en el que se han despertado tantas cosas que has dejado pasar, pero esta no la dejas pasar. Bueno, por lo que he podido leer en la primera página, ya se ve que es algo que arrastra, ¿no? O sea, que es una fuerza. Y es que me parece muy interesante porque es un espacio de transición que es esencial, en el cual la mitad de las veces no nos dejamos arrastrar. El fin de semana, como yo digo que lo llaman ahora las inmobiliarias cuando te intentan vender esto, un fin de semana. Es como algo que es un negociado, ¿no? O sea, tú permítetelo, tal, lo pagas y tal, y después conectas y desconectas. Pero en esto no puedes entrar ahí sin salir indemne, ¿no? De alguna manera intuyo yo que se estudia la nieve, pero... Pues ya casi que no te hace falta porque lo has clavado. El título a mí me arrastra a cosas que reconozco, ¿no? Además, es que Sí, simplemente, totalmente. Espacios de transición y espacios de intimidad también, exteriores e interiores, ¿no? Es decir, que hay un diálogo que no quería jugar al juego de palabras, que en poesía, por ejemplo, es lo último, ¿no? Es decir, cuando hay un juego de palabras es como el
el acabose del poema, ¿no? Hay que huir de los juegos de palabras normalmente, ¿eh? Pero sí que intentaba crear ese diálogo entre esas parcelas que vive de la infancia, de la intimidad del protagonista, con esa a la que se desplaza, pero que, digamos, que cedieran lo meramente geográfico o terrenal y también fueran espacios de intimidad, parcelas de intimidad, ¿no? Secretos que tenemos. Y para mí ha sido sanador porque he apaciguado y calmado partes que tenía heridas heridas que tenía yo mismo, que me daba cuenta que lo estaba, mientras narraba esta historia ajena, me he tranquilizado, ¿no? Marguerite Yourcenar decía que todos necesitamos que nos tranquilicen, efectivamente es así, y también los secretos que forman parte de lo que inevitablemente somos, porque estamos formados de secretos, ¿no? Los secretos son parte de nuestra identidad. Y lo malo de los secretos es que a veces tienen la connotación de la perversidad, pero si no tienen esa perversidad, el secreto nos conforma como personas y todos y todas tenemos una parte humana que es secreta. Y no significa que no queramos desvelarlo, sino que nos pertenece y que nos identifica, ¿no? Y esta también es la parcela que creo que se expone, ¿no? A partir del testimonio del protagonista contado en primera persona. Pero bueno, ojalá lo puedas leer pronto para saber más de tu opinión. Gracias, Pablo. ¿Quién? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí, vale. Espera, ¿podemos llevar el micro? ¿Es posible? ¿Había voz? Se me ha quedado el teléfono, no pasa nada. Porque yo creo también, está muy bien lo que dice Simón, porque esa desvelación de secretos. Y yo creo que la novela total o el arte total, tanto Nacho como Simón, es abrirse, es contar todo. Es contar todo, es ponerte. No hay secretos. También esa parte de exposición que yo he visto en esta novela, como alguien la ha leído, es muy importante. Porque si cuentas una versión de ti mismo políticamente correcta, es eso, es una versión. Pero cuando cuentas todo y te abres en canal y dices, yo soy esto, así, eso cuando lo haces bien, es belleza, es belleza. No es otra cosa, es belleza, es realidad. Y la verdad es belleza, para mí verdad es belleza. Sí, que... Bueno, muchas gracias. Lo principal de escribir, claro, es que me he sentido muy intruso a la hora de escribir la novela porque para mí la escritura siempre ha sido desde la convulsión, desde, digamos, el fogonazo del que nace el poema, que después tarda 2 meses seguramente en corregirlo, o incluso 1 año. No tiene por qué ser una cosa, digamos, instantánea el poema, pero sí que requiere otros hábitos que la novela no exige. Por lo tanto, tenía la novela avanzada porque tenía esa historia que me estaba rumiando desde que estuve en el 2015 en el norte de Francia y decidí ponerme a escribirla, pero realmente no, aunque suene como demasiado quizá místico, pero no era una decisión... Hay un libro, por cierto, que se llama Aproximaciones al arte y a la poesía de un poeta barcelonés, catalán, que me gusta mucho, se llama José Corredor Mateos, que habla muy bien de esto, lo mucho mejor, pero es como si el dictado no viniera de ti mismo, sino que una fuerza superior te empujase al momento oportuno de escribir el texto. Y de verdad que ha sido así, sin quitándole de mitología al asunto, pero ha sido el impulso de tener que contar la historia en ese momento, que es el impulso del que nace la poesía normalmente, ¿no? El poema uno tiene que escuchar y no buscarlo. Wittgenstein decía, no piensen, miren, ¿no? Y la poesía tiene más que mirar con pensar, no nace del conocimiento. Y la novela quizá nazca más del conocimiento. Hay un libro que creo que con Coco lo hablé una vez, que William Finnegan, de Años Salvajes, que hablaba de que la poesía es como hacer surf, ¿no? Es una forma de estar en el mundo, de vestirse, de relacionarse también. Cuando los poetas se visten de poetas, ¿no? Yo hoy voy un poco vestido medio de poeta, es decir, que hay una relación con la naturaleza
y requiere, la diferencia es que la poesía no requiere esa intencionalidad de escribir que requiere la novela, pero como acto funcionarial y como tener, digamos, porque la novela está avanzada antes de yo tener editorial, Jonás Trueba, el editor invitado de esta colección, y me preguntó, y yo dije que tenía la novela más avanzada de lo que realmente la tenía, que la tenía más o menos planteada y avanzada, pero necesito esclavizarme, es decir, necesito ser sumiso en el sentido de tener unas fechas, un jefe y un destino, porque si no a veces me disperso demasiado. Y para lo que valió la poesía realmente es para ir a lo esencial. Y las novelas que a mí me interesan, normalmente, hay también novelas largas, son novelas muy precisas y muy esenciales. No, hay novelas largas que me entusiasman, por ejemplo, no pienso en Doctor Civago, que la acabo de volver a releer, es una maravilla. Pero soy muy partidario de estas novelas. Hay una novela, esta del relato de un ruiseñor, de María van Rieselberghe, que ha publicado Rata Natura hace unos años. Son 30 páginas que me entusiasman. Y la diferencia, el aprendizaje, ya termino, de la poesía, quizá que lo que se puede volcar en la narrativa, quizás sea esa forma de ir a lo esencial, a contarlo todo sin demasiadas palabras, ¿no? Intentar y que la palabra tenga el máximo alcance posible, sin por eso ser la prosa poética, que a mí personalmente me produce urticaria, porque la prosa poética, esta cosa melosa de metáforas y metáforas, ¿no? Varias metáforas juntas son una avería, un chispazo, no funciona. Entonces, detesto la prosa poética, pero sí me gusta la prosa que tiene exigencia con la palabra y que la palabra es precisa y apunta donde tiene que apuntar. Y quizá para eso vale la poesía, para hacer el equilibrio entre la construcción y las capas, que normalmente tiene que ser una novela, de hacer personajes y todo esto. Yo hablaba con Cristina Morales hace un tiempo en Málaga y me decía, bueno, que contaba ya cómo había hecho esa maravilla de novela, ¿no? Lectura fácil, que tenía todo el escritorio de una beca, siempre está residencia, Cristina, llena de papelitos con las tramas, con los personajes, y es una forma muy profesional de hacerlo y muy impresionante, lo contaba ahí. Me parece que eso tendría que ser también un fondo, un final, pero también es una parte bonita desde ese planteamiento, tenerlo claro, y como ella hace, ¿no? Después dejar que la historia te vaya a ti dirigiendo, no tú dirigiendo la historia, ¿no? Y quizá esa relación entre la poesía y la narrativa sea pues ese equilibrio entre montar capas, montar personajes, montar historias, montar desenlaces y después no carpintear el texto, que eso es lo que ayuda a la poesía. Juan Ramón Jiménez decía que no hay que carpintear, y efectivamente no hay que carpintear, ¿no? Es decir, hay que quitar todo y rechazar y quitar páginas, y es un gustazo eliminar capítulos y quedarte con todo, porque nunca hay pérdida. Hay que ir a lo esencial, ¿no? Hay un monje que decía, simplifica tu vida, ve a lo esencial, vacía de trastos tu vivienda. Pues eso es fenomenal. Cuando tiras cosas de tu casa, al principio te da un poquito de pena, pero después dices, ay, qué bien estoy, ¿no? Sin eso, pues algo así. Gracias. Muy bien. La diferencia entre a la hora de crear poesía y lo que es una novela, ¿no? Decía Borros que la poesía era algo vomitivo, ¿no? Era algo tan espontáneo, mientras que la novela era un proceso más, no siempre más burgués, más funcionarial en cuanto a horas y demás. Van por ahí un poquito los tiros. Después una cosa que me gustó mucho, creo que la apunto también Nacho, que en cuanto al proceso creativo, que es fundamental cómo siempre estamos plasmando nuestra propia biografía. Es decir, tú estás leyendo una tesis doctoral o lo que quieras y estás contando tu propia historia. No leí tampoco la novela, ¿no? Pero me da la sensación que de alguna manera estás plasmando ese choque de culturas que es una especie de leitmotiv o de explosión de toda la novela, ¿no? En el sentido de que son la emigración, la gente que está en Calais y demás. ¿Hasta qué punto realmente la novela coge esa fuerza, aparte de la biografía que puede contar en la parcela, como muy bien decía Paco? ¿Hasta qué punto ese choque de culturas es una especie de motor a la hora de crear esta novela? Bueno, porque todo viene del asombro, ¿no? Eso decía también, bueno, es decir, en un libro de Edmund Burke que hablaba que el asombro es la principal virtud humana que nos sigue haciendo caminar, y el choque, la mezcolanza, el mestizaje, el enfrentamiento es lo que nos enriquece, ¿no? Y lo que nos estimula. Y creo que el asombro se produce cuando esperamos lo inesperado, ¿no? Cuando buscamos lo inesperado o aparece eso. Y en ese choque pues es lo que quizá fue el estímulo de esa razón, ¿no? Quizá para que yo tuviese el impulso, el instinto de escribirlo, porque quizás si fuera una historia, si no hubiera visto, digamos, ese arrebato social
social sobre todo, y que yo quise llevar a la parte más novelística, a la parte más novelera, mejor dicho, ¿no? de la narración de amor sin más, como si fuera un cuento de Corín Tellado, una cosa más elemental, pues quizá sin ese choque que produce ese estímulo, que produce ese asombro, es difícil, ¿no? Porque claro, el estímulo normalmente nace de esa convulsión, ya sea externa o interna, ¿no? Y me hacía gracia que digas lo de Barros, porque es verdad que tenía muy claro, tenía una cita de Barros que decía que él siempre, para contar la historia, que lo tenía como presente, que él decía que para él siempre había creído que un punk era alguien a quien le daban por el culo. Y ahora que lo citabas tú, y esa cita la tenía yo, la tenía muy clara a la relación de esta relación, ¿no? Entre los personajes, ¿no? De William, lo que decía Barros, que a mí nunca ha sido un escritor que ha leído mucho, pero es verdad que tenía como aforismos o frases o versos muy contundentes. Y creo que viene del asombro, ¿no? Es decir, que para que nazca esa historia, ese encontronazo, tiene que existir eso, ¿no? Encontrarlo y darle también mimbres, ¿no? De formas. No sé si... Porque te referías al... Pensando a veces, ¿no? Como cuando uno está escribiendo una novela, ¿no? Siempre uno necesita una especie de fuerza que genere ese producto, ¿no? Y muchas veces ese choque de culturas, esas situaciones tan diferentes, crean los mimbres para poder Sí, determinar. sin duda. Es mucho más interesante que cuando tú estás escribiendo o hablas de una novela que se desarrolla en un ambiente muy conocido, bueno, se puede contar y hay gente que lo cuenta estupendamente bien, pero cuando hay este choque de culturas, de miradas diferentes a la realidad, es más fácil, o en principio es más fácil, ¿no? De ahí que surja una novela. Sí, lo hablamos antes con un poema tuyo también. Lo hablamos cuando se dan las dos condiciones de que la historia es para ti, digamos, que te atraviesa, ¿no? Que te penetra, que te rompe, y tienes el momento bueno, de clarividencia para contarlo. Si esas dos cosas se unen, creo que superan a toda ficción o no ficción, es decir, es cuando se da el milagro de que algo valga más o menos la pena, ¿no? Que no estoy diciendo que esto sea, pero pienso, por ejemplo, ahora que decías de los choques, ¿no? Hay un libro que, bueno, los libros de duelo, ¿no? Joan Didion o Pilar Bonet, cuando escribió El suicidio de su hijo, Lo que no tiene nombre, que son libros extraordinarios, arrebatadores, y son libros que nacen de una cuchillada que al final consigue uno, lo que decía Chantal Mayar, ¿no? Nace de la herida, pero al final encuentra la posibilidad de la luz, ¿no? Y cuando uno ve esa necesidad en una canción o en un poema o en una novela de una historia amorosa, una ruptura o una situación personal que te desborda, pero que consigues darle el mimbre humanizador, creo que es cuando se producen, ¿no? Esos pequeños milagros que hacen que esto se considere, bueno, pues que nos aliente y nos reúna, ¿no? Como esto. A mí me parece lo milagroso siempre de todo esto, me parece que algo que hacemos o que se hace en la intimidad, después estemos comentando en un sitio con personas, ¿no? Como algo tan ferozmente íntimo acaba suponiendo una tarde comentando esto. A mí hace 3 años, pues, no he perdido ese asombro de pensar, digo, qué suerte, ¿no? De poder crear esta, ¿no? Es decir, que algo bueno, que se convierta en comunicación, en amistad, en diálogo y bueno, a partir de estas conversaciones, pues creo que se encuentran más respuestas que en el propio proceso de escritura también, ¿no? Es una parte de la escritura también, creo. Sí, salió así, creía que tenía que ser así. No tuve dudas de eso. Sí, ya, mira, al principio también, pero en este caso creo que tenía que ser así. Sobre todo por honestidad conmigo mismo. Me parecía que también creo que tiene más fuerza en primera persona a veces las cosas y sobre todo me parecía como un poco trilero hacerlo en tercera persona cuando era una cosa que era, bueno, pues de una clara intimidad y que ya que me exponía, ya que contaba algo tan personal, pero no porque sea necesariamente biográfico, insisto, sino porque era sanguíneo para mí, tenía que decirlo así, hacerlo en primera persona, ¿no? Hubiera sido muy raro hacerlo en tercera persona. No me salía en tercera persona. Incluso hay poemas que sí pueden ser en tercera persona, otros, pero creo que eso, la propia historia, insisto, te lo va dictando, ¿no? Igual que las canciones, igual que todo, ¿no? Creo que todo eso no lo acabas decidiendo tú, sino que se acaba imponiendo a medida que vas desarrollándolo, ¿no?
Pero bueno, muy buena pregunta, ¿eh? No, gracias. de verdad. Bueno, pues tendréis que ir a cenar, ¿no? O bueno, aquí se puede comer patatas. Por aquí estoy escuchando muchas patatas. Era mi compañero. No, per tant. Bien, ¿no? Bien, bien, muy bien. Pues, nada, muchas Un aplauso para gracias. Alejandro. Muchas gracias, Nacho. Comparando, Gracias.